Muy buenas. Bienvenidos a Canal ICET. Continuaremos con las clases de física pertenecientes a la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán, clase número 2. Bueno, recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo el concepto de fuerza y fuerza, vectores, las diferentes maneras de representar un vector. Aquí tenemos algo de la clase anterior. Incluso le dije que, bueno, ustedes tenían que tener una hoja de fórmula, lo que está recuadrado en rojo, que era el cuadro 1, el cuadro 2, el cuadro 3, digamos, el machete. Y bueno, por supuesto, di un ejemplo que estaba relacionado con el ejercicio número 1 de la cartilla de física que teníamos. Vamos a ver ahora, para poder hacer este ejercicio de física, el ejercicio número 2, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos previos. Entonces, vamos a borrar este ejercicio previamente y vamos a escribir algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar distancias de recorrido y desplazamiento. Por ejemplo, yo tengo mi sistema de ejes coordenados. Tengo, por ejemplo, un móvil que se mueve una distancia 1 para la izquierda. Vamos a poner un poco más gruesa el vector. Por ejemplo, tenemos así un móvil que se mueve una distancia 1 para la izquierda. Vamos a poner, por ejemplo, si tuviera un sistema de ejes coordenados, ahí y ahí. Entonces, por ejemplo, me dice un móvil se mueve una distancia 1 hacia el este. Vamos a indicar así: norte, norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, tenemos un móvil que se movió una distancia 1 hacia la izquierda, es decir, hacia el este. Después tenemos una distancia 2 hacia el norte. Y por último tenemos una distancia 3, por ejemplo, que vuelva al lugar desde donde inició su movimiento. Entonces vamos a tener una distancia de 3. Entonces nosotros tenemos que saber la diferencia entre distancia recorrida y desplazamientos. Vamos a indicar con una letra D mayúscula: distancia recorrida va a ser la suma de la distancia de 1 más de 2 más de 3. Es decir, los módulos, es decir, los tamaños de cada uno de estos vectores. En cambio, el vector desplazamiento se define como la posición final menos la posición inicial. Y en este caso va a ser 0. Eso sucede cuando el móvil vuelve al origen, desde donde inició su movimiento. Entonces ahí quedaría. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si yo tengo el mismo sistema de ejes coordenados. Vamos a duplicarlo. Vamos a hacer un poco más pequeño incluso. Vamos a ver. Ponemos así. Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo más pequeño a esto. Más que nada es para que pueda entrar bien en la pizarra. Hacemos más pequeño. Y vamos a duplicar. Aquí tenemos acá. Entonces, vamos a marcar. Recordemos que este es el norte. Aquí tenemos el norte también. Entonces, ¿qué pasaría en este caso si el móvil
se mueve una distancia determinada hacia el este y luego una distancia determinada hacia el norte, y no regresa al origen, entonces el vector de desplazamiento va a ser la línea que va desde donde se origina el movimiento hasta el final del movimiento. Entonces en este caso va a ser el vector de desplazamiento. Para identificarlo, el vector de desplazamiento va a ser D1 en X más D2, perdón, acá vamos a poner D1 en Y más D2 en J. Si yo quisiera calcular el módulo del vector de desplazamiento, sería la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces ahí tenemos entonces para diferenciar entre distancia recorrida y desplazamiento, que no es lo mismo. Entonces, bueno, recuerden estas formulitas, estas reglitas deben ponerlas en su hoja. Vamos a indicar con una letra, con un recuadro rojo. Entonces este es el tercer conjunto de reglas que ustedes deben tener. Nosotros ya teníamos, como fijemos, teníamos D1, D2, D3, entonces este sería D4. Ahí tenemos 4 en nuestro machete de fórmulas. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio que teníamos en este caso. Vamos a ver. Entonces el ejercicio era el ejercicio del práctico 1, el 2. Vamos acá. Y bueno, me da un conjunto de distancias, entonces yo lo que primero tengo que hacer, observemos acá, yo le voy a cambiar un poquito los valores para que ustedes hagan el ejercicio original. Acá donde dice 40 metros le vamos a poner 50 metros. Acá donde dice 15 metros le vamos a poner 25 metros. Y acá donde dice 20 metros le vamos a poner 30 metros, cosa que ustedes hagan el ejercicio con los valores originales. Entonces yo necesito usar, para poder hacer este ejercicio, como me marcan las direcciones con ángulos, yo necesito usar un semicírculo para poder trazar. Entonces vamos a necesitar un semicírculo y obviamente la regla para poder hacer este ejercicio. Entonces, vamos a ver. Necesito una regla y necesito un semicírculo. Entonces, vamos a hacerla más pequeña esta regla, este semicírculo también, suficiente como para que se vea. Vamos a hacer la regla un poco más pequeña para medir nuestros vectores y poder hacer este ejercicio. Bien, vamos a moverlo esto para acá, la regla para acá. Acá vamos a poner nuestro sistema de ejes coordenados. Bien, entonces comenzamos a trazar los datos que tenemos en este ejercicio. Vamos a mover esta regla un poquito más para arriba. Entonces tenemos acá lo siguiente. Trazo mi sistema de ejes coordenados, lo vamos a trazar con amarillo. Vamos a ver acá. Entonces ahí tengo mi sistema de ejes coordenados. Entonces me dice, vamos a marcar con vectores, vamos a establecer una escala de fuerza, en este caso, como no son fuerzas, son de desplazamiento, entonces vamos a poner una escala, vamos a identificar así, escala
escala de distancia, vamos a poner. Observamos que tenemos 50, 20, 25 y 30. Vamos a poner 10 a 1. 10 metros que sea 1 centímetro. Entonces nosotros tenemos la distancia 1 recorrida, que son 50 metros, la distancia 2, que son 25 metros, la distancia 3, 30 metros. Entonces el equivalente, usando la escala, esto equivale a 5 centímetros, esto equivale a 2,5 centímetros, y esto equivale a 3 centímetros. O sea, si nosotros dividimos este número en la escala, me saldrá eso. Entonces vamos a trazar nuestros vectores, vamos a usar un color verde para cada uno de los vectores. Dice que el primer vector entonces es de 5 centímetros. Vamos a trazar un vector de 5 centímetros, acá tenemos la regla. Vemos ahí, 5 centímetros. Tenemos otro vector que es de 15 centímetros. Tenemos desde acá hasta acá. 15 centímetros, y tenemos un tercer vector de 3 centímetros, que es de acá hasta acá. Bien, entonces podemos eliminar esta regla. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar acá por las dudas. Vamos a ponerle aquí la regla. O sea, aquí tenemos cada uno de nuestros vectores para representar en nuestro sistema de ejes coordenadas. Entonces me dice que el primero me dice lo siguiente. Un comparador que empuja un carrito a lo largo de una tienda se mueve 50 metros por un pasillo, luego da una vuelta de 90 grados. Entonces, vamos a proponer, si bien es cierto acá no me dice hacia dónde gira, es decir, si es a la izquierda o a la derecha, incluso el enunciado me lo dice, yo voy a proponer que se mueve según un sistema de ejes cardinales, norte, norte, este, oeste, sur. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Se mueve tanto de distancia hacia, dice, no me dice hacia dónde, entonces bueno, yo voy a proponer lo siguiente. Por ejemplo, que se mueve hacia el este. Vamos a marcar nuestro vector, era este. 50, que son 5 centímetros. Vamos a plantear que se mueve hacia el este. Bien. Luego da una vuelta de 90 grados, entonces yo tengo que plantear con mi semicírculo, ya lo puedo sacar, dice que se mueve unos 90 grados, entonces yo tengo que poner acá, donde yo tengo acá mi eje, tengo que poner ahí 90 grados. Entonces yo puedo, vamos a ver, ahí está, esto es así. Ahí. Entonces, yo acá tengo que decir, bueno, se puede mover 90 grados hacia la izquierda, 90 grados hacia la derecha, no me lo dice. Entonces, por eso acá me expliqué cuántas respuestas son posibles según cómo yo me voy a mover. Entonces, vamos a marcar, por ejemplo, la segunda distancia, que es 90 grados, y se mueve 25 metros, que sería perdón, es 2,5. Teníamos 50, este no es 2,5. Vamos a hacer la regla. Yo pongo este vector no mide 2,5. 2,5 sería hasta acá. Vamos a ver. Ahí. Un poco más largo. Ahí. Ahí está más o menos. Y el otro medía 3 centímetros, y ese sí está bien marcado. Entonces sacamos nuestra regla. Entonces vamos a movernos desde ahí 90 grados hacia, por ejemplo, hacia el norte, pero podría haber dicho tranquilamente hacia el sur, ¿no? No me lo dice, no hay problema, por eso me dice cuántas opciones puedo elegir. Entonces yo voy a plantear que es desde ahí hasta ahí. Y dice, luego da otra vuelta, 90 grados, y se mueve 20 metros. Entonces tenemos lo mismo. Yo esto puedo hacer 90 grados hacia acá,
o puedo hacer 90 grados hacia el otro lado. No me lo dice, entonces yo planteo que me voy a mover 90 grados hacia el oeste. Entonces, vamos a poner este vector un poquito más arriba. Ahí tenemos más o menos, entonces ahí está planteada la situación. Vamos a poner entonces los nombres. Esta era la distancia 1, la distancia 2, la distancia 3. Entonces me dice que a qué distancia está el comprador de su posición original. Entonces me está diciendo que yo mida desde acá hasta acá. Entonces vamos a ponerlo, entonces eso sería el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento va a ser D1 más D2 más D3. Y aquí tengo que poner mucha atención cuando yo voy a poner esto. No puedo poner directamente los valores que son los metros y sumarlos. ¿Por qué? Porque no están todos sobre la misma línea. Algunos tienen componentes en X y otros componentes en Y. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hallar las componentes vectoriales de cada uno de estos vectores. En el caso de D1 es 50,0. En el caso de D2, observen, se mueve hacia la izquierda, sería entonces menos 25,0. Y en el caso de D3, perdón, este es menos 30,0. Y en el caso de D3, de D2 es 0,25. Porque tiene componente en Y, observen, se mueve hacia arriba. Entonces ahí el reemplazo, a la hora de sumar estos vectores, es una suma vectorial, no es aritmética. Entonces sumo, me queda 0,25 más menos 30,0. Entonces, por supuesto, para sumar vectores, tengo que sumar componente a componente. 50 más 0 es 50, y 50 menos 30 es 20. 0 más 25, 25, y 25 más 0 es 25. Entonces ahí está el vector de desplazamiento. Ahora, si me piden la distancia recorrida, sí puedo sumar los elementos. El módulo de cada una de estas distancias sería D1 más D2 más D3. Sería 50 metros más 25 metros más 30 metros. Entonces tengo 50 más 30, 80, 80 más 25 son 105. Entonces la distancia recorrida son 105 metros. Y el vector de desplazamiento es 30,25. Entonces ahí está. ¿A qué distancia está el comprador de su posición original? Entonces, como me pide la distancia, voy a calcular el módulo del vector de desplazamiento, que sería la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, si vamos a la calculadora, vamos a observar que sería la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 25 al cuadrado. Y le saco la raíz, me sale 32,01 metros. Entonces, esa sería la distancia esta, la que mide desde aquí hasta aquí. Sería el módulo de este vector. Bien. ¿Qué ángulo forma su desplazamiento total con la dirección original? Entonces se refiere a esto. La dirección original era esta, que se me movía para acá y después empezó a modificar su dirección. Entonces, si yo quiero calcular ese ángulo, puedo hacer con tangente menos 1 de la componente vertical, la componente en Y sobre la componente en X de este vector. Entonces pongo shift tangente de 25 dividido en 20. Y me sale 51,30 grados. Y bueno, después dice abierta que no se especifica que el comprador da vuelta hacia la derecha o a la izquierda, explique cuántas respuestas serían posibles. O sea, bueno, entonces acá podemos plantear que, por ejemplo, acá en este caso, si yo tengo mi sistema de ejes coordenados, vamos a marcar esto, vamos a moverlo un poco más para abajo, vamos a hacer una copia,
lo vamos a hacer más pequeño. Y vamos a plantear acá, ¿qué hubiera pasado? Yo tengo estos mismos vectores y se mueven en dirección contraria, es decir, este, por ejemplo, hubiera girado hacia abajo. Entonces observemos. Esto vendría ahí. Y, por ejemplo, en este caso me decía que giraba hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo puedo poner así? Puedo poner esto ahí. Entonces 90 grados viene así, gira 90 grados hacia la derecha, pero también podría haber sido el mismo caso, de decir gira 90 grados hacia la izquierda. O sea, yo por eso pongo acá la otra opción, que este hubiera sido hacia la izquierda. Entonces sería esta situación. También podría haber sucedido que este, vamos a poner acá, que este se mueve hacia acá, y luego este es hacia el otro lado. Entonces esas serían las diferentes situaciones problemáticas que nosotros podríamos llegar a tener, ya que no aclara si gira hacia el norte, es decir, si gira hacia la derecha o si gira hacia la izquierda. Entonces ahí traza el vector, por ejemplo, el vector de desplazamiento sería este de acá hasta acá, acá sería desde acá hasta acá, y esto sería desde acá hasta acá. Entonces esas son las diferentes opciones. ¿Está bien? Por supuesto, acá yo lo planteé desde que el movimiento original, que es decir, el desplazamiento original, el primer desplazamiento fue hacia el primer desplazamiento fue hacia el este, pero podría haber sido tranquilamente hacia el norte, hacia el sur, es decir, todas esas opciones. Entonces, observen que para esta situación, cuando el desplazamiento fue hacia el este, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo hago cada una de estas para cada uno de los ejes coordenados, serían 4 opciones. Serían 4 opciones por cada uno de los ejes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. 16 formas diferentes de los vectores apuntando a diferentes lados según la que yo elija. ¿No? Entonces ahí tenemos, este se llama vector de desplazamiento, lo que está con rojo, ¿no? Por supuesto, si le calculo el módulo, tendría la distancia recorrida. Mucho cuidado porque yo acá cuando copié esto y lo trasladé acá, para poder ponerlo acá en el sistema de coordenados, en la hoja, como no iba a salir muy grande, le cambié el tamaño, es decir, cambió la escala. La idea es que ustedes hagan este mismo gráfico, del mismo tamaño, las otras, digamos, 3 opciones. Entonces ahí quedaría completo este ejercicio que nos planteaba aquí esta situación problemática, donde aprendimos más que nada, a entender la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Miren, no representan lo mismo. Que lo hemos visto con conceptos explicados anteriormente, donde teníamos la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Muy bien. Bueno. Entonces, eso es todo por hoy con respecto a esta clase de física. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.